¿qué tiene? Como les digo, ustedes son los mismos. ¿Alguien ha investigado del método Feynman de enseñanza y estudio? Nadie, ¿no? Les he dicho, ¿qué método utilizó? El Feynman. Ese método Feynman se basa en lo que yo hago, ¿sí? Leer, buscar las palabras clave y exponer. Y quien entiende y aprende más, el que expone. Por eso tú tienes que exponer en tu casa para vos. Te vas a poner así el celular, ¿sí? Como él está poniendo, tu pizarra, y vas a ir a exponer el tema. Y te vas a ver cómo expones. Y vas a ver los errores que has cometido y lo que tienes que pulir en ese tema. Pero como vos no lo haces, estás pensando en otras cosas, estamos en grandes problemas. Bien, control de la presión arterial a corto plazo. ¿Ya? La presión arterial a corto plazo se controla en segundos. En segundos. Eso primero tienen que saber. ¿Cómo está controlada la presión en segundos? Por un sistema nervioso, ¿ya? Por un sistema nervioso integrado a los vasoreceptores, principalmente. Entonces, ¿cómo se controla la presión a corto plazo? Por un sistema nervioso integrado a los vasoreceptores. En otras palabras, yo podría resumir que la presión arterial a corto plazo está controlada estrictamente con el sistema nervioso. Simple. Así de simple. Ahora, por eso en otras palabras, el control de la presión a corto plazo se controla por vía nerviosa, por nervios, por eso es rápido. La velocidad por la cual viaja la información por los nervios, la más lenta es de 3 a 5 metros por segundo. O sea, haces esto y la información está en 3 metros a 5 metros más allá. ¿Ya? Entonces, en nuestro cuerpo no tiene 5 metros. Máximo tiene 1,70 m, 2 metros quizás. Entonces, en menos de que cante un gallo ya está la información viajando. En los nervios más pinches, así te voy a decir. Los nervios más gruesos, que tienen 15 micras de grosor, ¿sí? La información viaja a 60 a 90 metros por segundo. O sea, haces esto, está en 90 metros más allá de la información. ¿Te imaginas qué rápido viaja la información? Entonces, el control de la presión arterial a corto plazo es nervioso. El control de la presión arterial a largo plazo, control de la presión arterial a largo plazo, ¿sí? A largo plazo, es hormonal. Listo. Ya está. Y el hormonal, tienes que conocer el sistema ¿qué? Renina-angiotensina. Muchos me han dicho el sistema renina-angiotensina-aldosterona en el examen, pero se han quedado aquí, en la angiotensina. ¿Y cómo lo integran a la aldosterona? Pues por eso se llama sistema renina-aldosterona. Deberían terminar en la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Sí? Y por favor, les vuelvo a decir, esto que te estoy enseñando, te prometo que vas a tener que manejar hasta que hagas clínica. Hasta quinto año, especialmente en cuarto en cardiología, y muchas de las van a llevar eso, porque muchas se ven por su hipertensión. Muchas. ¿Ya? Ahora, vamos a ir a manejar este sistema. Mira cómo te lo estoy haciendo esto. Ya, entonces ese es un sistema nervioso y aquí es un sistema hormonal. Ahora, un elemento importante aquí a destacar es el siguiente. Este sistema, ¿ya? Más que todo, se activa cuando hay alta presión. No alta presión, perdón, cuando sube la presión. No cuando hay alta, cuando sube la presión. Se activa cuando sube la presión. Indudablemente su función es controlar la presión a corto plazo, pero se activa ya cuando sube la presión. Y cuando baja la presión, en otras palabras, se inactiva. Entonces, cuando sube o baja la presión, entonces cuando baja se inactiva, entre comillas. Pero ¿cómo se inactiva? Ahorita te voy a explicar, ¿ya? Y se activa, porque los que van a detectar esta subida y bajada de presión son los vasoreceptores. Los vasoreceptores, ¿sí? Lo que hacen es todo el tiempo detectar la presión. Y cuando sube la presión, los vasoreceptores se despolarizan. Cuando sube la presión, los vasoreceptores se despolarizan. Y se despolarizan con más frecuencia. Ejemplo,
yo soy vasoreceptor, el centro vasomotor. Yo normalmente con presión de 120 les doy unas palmaditas así, nada más. Unas palmaditas así, ¿sí? Pero cuando sube la presión, le subo más las palmaditas. Esa es la frecuencia de despolarización. ¿Entendido? ¿Ya? Normal la presión. Claro, todo el tiempo. Pero sube la presión, perdón, ¿ya? Estamos, pero es que necesito que entiendan, por favor, dónde más que puedo hacer, ¿ya? Y cuando baja la presión, el centro vasomotor, baja la presión, no hay. ¿Y qué dice el centro vasomotor? ¿Qué dices? Si yo no te mando estímulo, todo el tiempo nos estamos conectando, todo el tiempo, ¿ya? Pero llega el momento que no, ya no. ¿Qué dirías vos? ¿Qué harías? Como si algo está fallando. Y envió la señal para que haya... ¿A quién le vas a enviar si tú eres la que tienes que enviar la señal? Soy el centro vasomotor. Claro. ¿A quién le vas a enviar la señal? Al centro vaso constrictor y después al cardio acelerador. ¿Sí? Podríamos hacer un trabajito así con ustedes, pero como les digo, no puedo, si es jugar como han jugado en embriología haciendo maquetitas, esas cosas. No, podríamos hacer. No, puedo decirles, cuando la presión sube, el centro los vasoreceptores se despolarizan más frecuentemente y le mandan más señales al centro vasomotor. Entonces, esta despolarización frecuente, ¿a través de qué nervios me has dicho? Los nervios de Hering, creo que ya he puesto, y todos esos recurrentes del vago, llegan al centro vasomotor que se llama, ¿en qué núcleo? El núcleo del tracto solitario. Listo. Eso es. Ahora, ¿qué pasa cuando la presión baja? Cuando la presión baja, ¿sí? Ya también los vasoreceptores disminuyen. O sea, la despolarización que hace es menos frecuente. O ni siquiera menos frecuente, incluso puede desaparecer. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? No hay ninguna señal al centro vasomotor. Mira, no hay señal al centro vasomotor. No hay señal, ¿sí? Entonces, escúchame bien, ¿sí? Una vez que, por eso te digo que los vasoreceptores, más que todo, son sensibles a la subida de presión porque se despolarizan que a la bajada. Aunque controlan las dos, pero eso tienes que entender. Ahora, ¿qué pasa si sube la presión y aumenta la frecuencia de despolarización? El centro vasomotor lo recibe a través del núcleo del tracto solitario. Como la presión es alta, el núcleo del tracto solitario debe bajar la presión, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Estimula al centro vasodilatador. El vasodilatador, ¿qué es lo que hace? Inhibe al vasoconstrictor. Y también lo que hace es estimular un poquito al área inhibidor. Listo. Aunque este es el que hace eso también. Listo. ¿Qué ha pasado? Baja la frecuencia cardíaca. Al inhibir al vasoconstrictor, baja la resistencia vascular. De esa manera la presión arterial baja. ¿Correcto o no? Listo. Hemos bajado la presión. ¿Sí? Hemos bajado la presión. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? ¿Preguntas? Nada. ¿Han entendido o no? ¿De nuevo? Ya. Vamos. De nuevo, desde aquí. Desde aquí. Bien. Vamos, lo he hecho mal en garabatos, pero sé que algunos no entienden mis garabatos. Bien, yo entendí sus garabatos que han hecho su papel. Bien. Mira. Sube la presión. La subida de presión significa que se despolarizan con más frecuencia los vasoreceptores. O sea, es como el ejemplo que le he hecho. Esa despolarización frecuente el centro vasomotor lo detecta, ¿sí? Y el centro vasomotor está representado por el núcleo del tracto solitario, porque estas señales de despolarización llegan al núcleo del tracto solitario por vía sensitiva, lógico, ya a través de las recurrentes del vago, el nervio de Hering y el glosofaringeo, que estén en el. Entonces, el núcleo del tracto solitario detecta que se le está mandando más estímulos porque la presión está alta, ¿correcto? Entonces, el núcleo del tracto solitario dice, uy, la presión está alta, ¿qué hay que hacer?
estimular al centro vasodilatador. El centro vasodilatador son neuronas, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Inhiben al centro vasoconstrictor. ¿Qué es el centro vasoconstrictor? Es el sistema nervioso autónomo, ¿qué? Simpático. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos están inervados por el simpático, no por el parasimpático, y ahí no hacen distancia. Esto es una relación entre neuronas. Entonces, al inhibir al centro vasoconstrictor, no te olvides que este centro vasoconstrictor, como es simpático, está mandando señales. ¿A quién? A los vasos. ¿Ya? Entonces, al inhibir estas señales a los vasos, ¿qué es lo que hacen los vasos sanguíneos? Se vasodilatan. La vasodilatación significa disminución de la resistencia vascular periférica, ¿o no? Bien, por un lado, ¿esto qué va a hacer? Según las variables de la presión arterial es igual ¿a qué? Al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Cómo? Escúchame. Baja la resistencia vascular, entonces, como es esto directamente proporcional, también va a tender a bajar la presión, ¿o no? ¿Por qué subir? Ahora, nada sería eso. Este elemento de de inhibición del centro vasodilatador, por esta señal de este núcleo, no te olvides que todos son núcleos de neuronas. Es como decir, entre jefes están hablando. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ellos están diciendo, haz esto, hagamos esto, algo así. Pero este núcleo de tracto solitario junto con también por un ladito, ya, manda una señal al centro cardioinhibidor. Cardioinhibidor, pero te voy a poner así. ¿Qué es el centro cardioinhibidor? Está en el centro vasomotor, ¿se acuerdan? Se los he dibujado. No, está en un libro. Es que si no lees tu libro, no vas a poder aprender nada de medicina. No se aprende medicina con una clase como yo. ¿Saben cuánto han aprendido ayer? Les voy a decir, en semejante clase. No, bueno, 15 será para vos, mentira. Pero entre el 15 y 30% máximo. ¿Sí? Y era una super clase. ¿Sí? Entre comillas, lo diré porque sí sé que había algunos de 15 a 30. Si quisieras el 50% aprender, 50, tienes que leer tu libro. ¿Quieres aprender el 75 al 80%? Tienes que estudiar, después de haber estudiado, con las personas que han estudiado. Por eso, dime con quién andas, te diré quién eres. Claro, si yo voy con la que living la vida loca, yo voy a ser el segundo de living la vida loca, ¿no? Así es. Es que, ¿saben qué? Lo que ustedes tienen que hacer es preguntar cuál es el secreto de esas personas que les va bien. Tienen un secretito. ¿Ya? Y aunque no me crean, es bueno copiar. Es bueno juntarse con los buenos, no juntarse con los malos. ¿Ya? Y no creer que tú también eres solo un solito, porque no somos solitos. ¿Sí? Tenemos que, pero les vuelvo a decir, haz grupo con quien vale la pena. ¿Ya? Y aprende, porque eso te va a llevar al éxito cuando tú seas mayor también. ¿Sí? Aunque no me crean, esta vida había sido de contactos, de amiguitos y también de gente que es capaz. ¿Ya? Puede ser amiguitos, contacto, muñeco, pero la capacidad también es otra. Ya, bien, dejamos esto aquí. Aparte de cuando inhibe al centro vasoconstrictor, ¿puede volver a explicar? El centro vasodilatador lo inhibe el vasoconstrictor. O sea, no te olvides que el vasoconstrictor, ¿qué está haciendo? Estimulando a los vasos. Pero yo lo inhibo en los vasos, entonces, ¿qué es lo que hacen? Porque el centro vasoconstrictor está, como su nombre dice, ¿qué? Constriñendo los vasos. Entonces, este centro vasoconstrictor, al ser inhibido, produce cierta vasodilatación. Entonces, la resistencia vascular baja. Y al bajar la resistencia vascular, en esta fórmula, como es directamente proporcional, la presión arterial tiende a bajar. ¿Correcto? Pero nada sería eso. Por otra parte, el núcleo del tracto solitario también inhibe, dependiendo de la situación, al cardio inhibidor. Pero no inhibe, perdón, lo estimula al cardio inhibidor, porque lo estimula. Si pusiera aquí, es inhibición, pero aquí lo estimula. ¿Qué hace el centro cardio inhibidor? Le dice al corazón, hey, parale un poquito, baja la frecuencia cardíaca. El centro cardio inhibidor lo que hace es promover la disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, si te das cuenta, por favor, mira, el gasto cardíaco depende de dos variables, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Esto es igual al gasto cardíaco. Entonces,
O sea, por eso tienes que dar fórmulas. Medicina es la ciencia de ciencias. Lo siento decirles, pero es la ciencia de ciencias. Por eso maneja física, química, matemáticas, todo. ¿Ya? Entonces, si en esta fórmula baja la frecuencia cardíaca, entonces va a bajar ¿quién? Porque es directamente proporcional. Entonces, si baja el gasto cardíaco por doble, la presión arterial tiene sentido de bajar cuando hay una subida de presión detectada por los vasoreceptores. Esto solo funciona en la persona normal, como nosotros, como ustedes, aunque yo no soy tanto, soy medio hipertenso. ¿Ya? Pero esto funciona en una persona normal y es eficiente. ¿Qué pasa cuando baja la presión arterial? Cuando baja la presión arterial, el vasoreceptor naranja, ya no le manda estímulos a ella. Bajó la presión. Y el centro vasomotor que dicen a través del núcleo del tracto solitario, el NUC, como baja la presión, la despolarización cae. Entonces, los estímulos que llegan al centro vasomotor, no hay, se bloquean. No es que se bloqueen, no llegan. Claro, baja la estimulación al centro vasomotor. Y el centro vasomotor, ¿qué es lo que hace? Reacciona, ¿ya? Y como no le llega señales, el centro vasomotor, a través del núcleo del tracto solitario, ¿qué es lo que hace? Estimula al centro vasoconstrictor. Y el centro vasoconstrictor, ¿qué hace? Manda señales a los vasos sanguíneos a través de los vasos nervorum para que produzca vasoconstricción. Y esto aumenta la resistencia vascular periférica y lógico, por esta fórmula aumenta, si baja. Pero al mismo tiempo, este mismo centro vasomotor a través de este núcleo estimula al centro cardio acelerador, porque es cardioacelerador o cardioestimulador, acelerador o estimulador. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, y por esta fórmula, si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿aumenta quién? El gasto cardíaco, sube la presión. Listo, ahí está. Y por estos dos elementos va a subir la presión arterial. Listo. Así de simple. ¿Sí? Si se dan cuenta, he explicado diferente que en la otra clase, en la clase teórica, ¿no ves? Diferente, pero es el mismo camino. Es el mismo camino. Y esto lo hemos visto con el software. Sí, lo hemos visto. Solo que ustedes cuando vienen a ver el software creen que es, no sé, pues película, ¿no? No es película, ¿no? El software, si supieran los softwares, ¿cuánto me han enseñado a mí para dar cátedra? En serio, pero lastimosamente vos como estudiante tienes que tener tiempo para ver. Es lo que les falta, ¿no ven? ¿Ya? Bueno, dice, ¿qué les falta? Porque me dicen, vamos a ir a estudiar, no estudian, pues. Dime Luis. ¿Sí? ¿Qué es? Bien, vamos. ¿Entendido? Bien, hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Alguien hay preguntas? Hagan, digan algo. Porque, como les digo, va a ser la última vez. Nadie les va a enseñar esto más. Nunca más van a ver. Se supone que esto tienes que saber para la patología. Les vuelvo a decir, nunca más de lo que estás viendo vas a ver nada. Nada, nunca. Así que mejor diga, no te olvides que mucha gente, hasta los familiares y ustedes, van a hacer hipertensión arterial. ¿Ya? Ahí atrás no sé qué están haciendo la señorita, espero que esté leyendo el libro o alguna cosa, no su celular leyendo otras cosas. Espero, ¿no? Mi función aquí es de enseñar, pero tampoco es tanto de estar detrás de ustedes. Pero bueno, ni modo, tengo que estar un poquito, porque si no, bien, seguiremos. Bien, ahora, vamos a ir con el control de la presión a largo plazo. Control, ¿sí?, de la presión arterial a largo plazo. ¿Listo? Bien. Pregunta, ahora sí, participaremos. ¿Y cómo se controla la presión a largo plazo, señorita? Hace rato te lo he escrito. Mi pregunta es, ¿cómo se controla la presión a largo plazo? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se controla la presión a corto plazo? ¿Cuál sería tu respuesta? Sí. A corto plazo. Muy bien, nervioso.
Bien, y señorita, ¿cómo sería a largo plazo? Hormonal. Si te preguntan cómo se controla la presión a corto y largo plazo, tu respuesta va a ser a corto plazo por nervios y a largo plazo por hormonas. Listo. ¿Cuál es más efectivo? A largo plazo. Pero, ¿cuál es más importante? A corto plazo. Ahí el detalle, no podemos entender eso, ¿no? Pero bueno, no importa, vas a entender con el pasar del tiempo. Bien, si es hormonal, entonces, ¿qué significa? Señor, el de lentes. ¿Qué? ¿En qué sentido? En sentido figurado. En sentido, pues, que te estoy preguntando, ¿qué significa? Que hay hormonas metidas ahí, ¿ya? Y esas hormonas son sustancias químicas que van a viajar a través de la sangre, ¿o no? Eso, pues, significa. ¿No? ¿En qué sentido? En ese sentido. Entonces, ¿quién controla eso? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? El sistema renina. Es como la pregunta que les he hecho. Me da, al revisar los exámenes, río, ¿no? ¿Se acuerdan que les he preguntado? En una de las preguntas dice, ¿qué órgano tiene un mecanismo de control de retroalimentación? Túbulo glomerular. Así les he preguntado. ¿No ven? Y les he puesto riñón, cerebro, corazón, todo eso. Y les digo, 50% puesto riñones, bien, y el otro 50% puesto órgano. ¿Cómo? A ver, te estoy preguntando, ¿qué color es el caballo blanco de Melgarejo? Blanco, ¿no ves? Y me río, increíble. Vale, ¿qué órgano controla su flujo por retroalimentación? Túbulo glomerular. Corazón, riñón, corazón me ha puesto alguno, cerebro me ha puesto, su cerebro debe estar en sus riñones. Bueno, al revés. Bien, bien, vamos. No, fuera de broma, parece un chiste, ¿no? Pero en serio es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Sí? Y pues ojalá que pues sientes cabeza. ¿No? El sistema renina-angiotensina. Ahora, este sistema sí se activa cuando baja la presión principal. El otro cuando sube, despolariza. También logra controlar cuando baja, pero no se despolariza. Vamos a ver eso. Dos, cuando bajan los niveles de sodio, los que me han puesto otras cosas, oxígeno, nos quitan. ¿Sí? Sí, ahora, si me dices cuando baja la presión, aquí puede ser por la hipovolemia. ¿Qué es hipovolemia? Bajo volumen de sangre. Exacto, nada más eso tienes que entender. Bajo volumen de sangre o bajo volumen sanguíneo o circulatorio. ¿Ya? ¿Quieres que te diga una cosa? Estos tres son los que principalmente activan este sistema. Activan, la palabra clave, ¿qué es? Activan. ¿Ya? Por eso que necesitas leer para vos adquirir un súper vocabulario. Necesitas leer para adquirir un súper vocabulario. ¿Y sabes qué? Tienes que leerlos. Pregunta para ustedes, ¿quiénes leen el libro para dar el examen? Levanten su mano. ¿En serio? ¿Sí? Yo sé que tú debes leer, quizás hasta Paula, no sé. ¿Sí? Pero de los de mi grupo, para estos exámenes, ¿quiénes leen el libro? Y han leído todos los exámenes chiquitos que hemos dado. 1, 2, 3, ¿y los demás? ¿No ven? ¿Cómo quieres dar un buen examen ni lees el libro? Aunque he dicho leer o te he dicho estudiar. Leer, ¿no ve? ¿Quiénes estudian? ¿No ve? Es claro verse. Es claro porque y sinceramente está grabado. Si quisiera yo algunas pruebas tomar, si alguien me llamaría auditoría de mi clase, ahí están las pruebas. Ustedes lo responden. Leen, sería ideal que lean. Si supieras leer después de mi clase, te haría entender el tema 50%. Aunque no antes, pero después es muy valioso. Es que también antes. Sí, lo ayuda, no hay duda. Y si estudiaran, el tema entraría 60-70%, suficiente para ser médico. ¿No? Bien, vamos. Activan el sistema renina-angiotensina. ¿Ya? Ahora, ¿qué otros elementos activan?
¿Qué cosa quieres tener? Bueno, no, si ni lees ni estudias. ¿No ves? ¿El exceso de qué? De potasio. Listo. Ahí está. Nada más. ¿Qué pasa con estos estímulos? Porque son estímulos que activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Estos estímulos son detectados por el aparato yuxtaglomerular. Aquí está este aparato yuxtaglomerular, que son las células ¿qué? Yuxtaglomeradas. Entonces, cuando se detecta especialmente esto, aunque en nosotros es igual, el aparato yuxtaglomerular es como unas células varoreceptoras y quimioreceptoras. Pues uno cree que los varos y los quimios están en el callado de la aorta, ¿no? Pero ¿cómo estas detectan esto o esto? Porque son varoquimio igual. Tienes que entender eso. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera de estos elementos o de estos estímulos detecta la arteriola, detecta el aparato yuxtaglomerular que está cerca de la arteriola aferente. No te olvides que para que se produzca orina y se genere la función renal, que ahora vas a aprender desde el lunes función renal, ¿ya? Necesitas presión. Si no hay presión, el riñón no produce orina. Es por eso que de ahí viene, si el paciente tiene hipovolemia severa, hipotensión severa, entra en insuficiencia renal. ¿Qué te he dicho? No hemos empezado con ustedes, creo todavía la parte renal, ¿no? Ya. Solo les voy a decir un refrán que se habla, no es de mí, ni es de aquí de Bolivia, pero es un refrán súper antiguo, ¿ya? Dice, paciente que orina y se ríe no necesita médico. Así de simple, ¿ya? Paciente que orina y se ríe no necesita. El orinar en un paciente es súper vital. Cuando ustedes entren no sé si han ido al hospital a acompañar a alguien, y entra justo el médico y a la enfermera le dice, signos vitales o al interno, estables, doctor. Bien, hay que ser estables, pero hay que creerles, ¿no? ¿Ya? Bien, y balance hídrico le dice, positivo, doctor. Significa que está hidratado el positivo y además tiene más agua de la que, o sea, ha tomado más agua de la que ha orinado, ¿ya? Pero ha orinado. Micción le dice, ¿ha orinado? Lo tercero o lo segundo que ha orinado, le pregunta. Porque en el balance le pregunta, ¿ha orinado? Sí, doctor. ¿Qué importancia tiene el orinar? Muchísima, muchísima. ¿Ya? El paciente que no orina después de una cirugía, en cualquier procedimiento, si entra en emergencia, es peligroso. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estas cosas detecta, mira, y el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Las células yuxtaglomerulares, lo que hacen es secretar inmediatamente frente a esos estímulos que una enzima llamada ¿qué? Renina. ¿Sí? Esta renina es como una ¿qué? Tijerita que va a catalizar algo, cortar algo, ¿no? ¿Sí? Ese algo es el angiotensinógeno que está inactivo. Algunos te dicen, está inactivo en la pared de los vasos sanguíneos. A ver, otra vez. De la renina. Está inactivo en la pared de los vasos sanguíneos. Otros te dicen que el angiotensinógeno está circulando en el plasma como negativo. Entonces, la renina lo que hace es tener un efecto sobre el angiotensinógeno, que está, su nombre lo dice, ¿dónde se produce angiotensina? Angios, ¿qué significa angios? Vasos, ¿sí? Un elemento que esté en los vasos, relacionado con la presión. ¿Ya? Entonces, está en los vasos, se cree que lo produce el endotelio vascular. ¿Ya? No está seguro esto, pero o el hígado también. ¿Ya? Pero bueno, ahí está. Entonces, cuando no hay renina, el angiotensínógeno está así, no pasa nada. Pero empieza a ver todos esos estímulos. Viene la renina, y la renina, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Cataliza el angiotensinógeno, convirtiéndolo ¿en qué? ¿En qué? En angiotensina 1. Entonces, lo rompe y lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 no tiene ningún efecto, solo está ahí, pero ya se activa, ¿sí? Este sistema renal. Esta angiotensina 1 llega hacia lo que sería, ¿quién es? Los pulmones. Y en los pulmones, cuando detectan a la angiotensina 1 en los pulmones,
Cuando detectan a la angiotensina 1, automáticamente el pulmón, ¿qué es lo que produce? Una ECA, otra enzima. Esta ECA es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y qué hace? A la angiotensina 1 que está circulando, la convierte, la vamos a hacer con negro, ¿sí? Esta ECA sería como otra tijerita, ¿ya? Y la corta, la convierte en angiotensina 2, ¿ya? Fuera de broma, esto tienes que saber para decir hipertensión arterial, ¿sí? Esta angiotensina 2 circula, pero mientras ya está circulando, la angiotensina 2 tiene varias funciones. Uno, es potente vasoconstrictora, o sea, actúa sobre los vasos. Ya de por sí, ¿qué es lo que sube? La resistencia vascular. Ya empezamos. Dos, la angiotensina 2 actúa sobre los riñones directamente. ¿Y qué es lo que produce? Promueve la reabsorción de sodio y agua. Eso sí, la misma angiotensina 2 tiene un efecto sobre el sistema nervioso autónomo simpático. Si yo estimulo al simpático, entonces, ¿qué crees que va a pasar? Ya, entonces reforzar esa constricción con la secreción de noradrenalina, principalmente también adrenalina. Ya, le ponemos así. ¿Y qué más? ¿Qué más? Aumentar la frecuencia cardíaca. Para aumentar el gasto cardíaco, no. Claro, está bajando la presión. ¿Sí o no? Ya, al mismo tiempo, esto no te dice ni no lo dice directamente, pero sí lo relaciona. 4. Al mismo tiempo, la angiotensina 2 tiene, como es hormona, tiene un efecto sobre el hipotálamo. Y sobre el hipotálamo, la angiotensina 2, como está bajando la presión, ya, la forma de subir la presión, ¿qué sería? Reponer los líquidos. ¿Cómo lo puedes reponer? ¿Por vía oral o por vía parenteral? En este caso, el hipotálamo funciona de la siguiente manera. Esta angiotensina 2 estimula el hipotálamo sobre las células que se llaman del núcleo supraóptico y paraventricular supraóptico, empezando a producir ¿qué? Hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética tiene dos funciones, ya vamos a ver el vicio 2. Una, ya, promueve el estímulo de la sed. Lógico, si pierdes líquido, baja la presión, tiene que darte sed y tienes que ingresar de alguna manera el líquido, ¿no? Y el segundo estímulo, ¿saben cuál es? Es retener ¿qué? Agua. Retener agua. No he dicho solo, agua más. Entonces, si tu presión está baja, es lógico que hay que retener el agua, no hay que orinar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Bien? Ahí está. De hecho, la angiotensina 2 tiene estas funciones, quizás algunas más. Les he dicho, en la coagulación tiene un efecto, ¿se acuerdan? La angiotensina 2. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿No ve? Ajá, ve, cuando hay lesión tisular, la angiotensina 2 también se produce. Ya, en trauma, la angiotensina se activa el sistema de trauma. En el trauma, no se sabe por qué, pero en el trauma y en las situaciones de inflamación o infección, este sistema se activa. No se sabe por qué, pero se supone que es como una especie de un sistema de adelantarse a la pérdida, adelantarse a los cambios. Entonces, cuando hay infección e inflamación, como que el cuerpo dice, va a haber algún cambio de presión, me adelanto. ¿Me entienden? Y es así lo que hace. ¿Ya? Bien. Ahora, esta angiotensina 2 está circulando, pero llega ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Y llega a la corteza suprarrenal, de la glándula suprarrenal. Ahí está la médula y ahí está la corteza. No voy a dibujar las tres capas. Al llegar a la corteza, ¿sí? Esta angiotensina 2, ¿quieres que te lo dibuje cómo es la célula glomerulosa? La célula glomerulosa, más o menos, es una célula algo así, que son todas esas células, ¿ya? Y si quieres tomarlo, aquí está el torrente sanguíneo, ¿sí? Lógico, las venas y todo lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Por el torrente sanguíneo llega la angiotensina 2 y se pega al receptor. La angiotensina 2 será lipo o hidrosoluble. Eso ya tiene que saber el próximo semestre. Entonces, es hidro. Entonces, por un receptor se une y esta célula que ha sido estimulada por ese receptor empieza a producir ¿qué? Aldosterona, una hormona liposoluble. Entonces, una vez que sale la sangre de la corteza suprarrenal, mira, sale la sangre, sale la aldosterona, producto de esta estimulación, la aldosterona. ¿Ya? La aldosterona
mira, viaja por todo el torrente sanguíneo y no hace más efecto que en los riñones. Entonces, viene aquí, pero la aldosterona no hace efecto en el túbulo contorneado proximal, por si acaso, ¿ya? Sino que hace efecto en el distal y la parte inicial de los túbulos colectores, aunque no me crean, ¿ya? Entonces, no hace en el proximal, tampoco en el asa de Henle, sino en la parte distal del túbulo contorneado y los colectores. Aquí hay unas células. ¿Cómo son estas células? Mira, te lo voy a agrandar. Las células son así de grandes, ¿ya? Y tienen un borde más o menos en cepillo. Entonces, mira, este es el torrente sanguíneo y esta es la luz de la futura orina, ¿ya? La aldosterona viene por el torrente sanguíneo y se une, no se une, perdón, la aldosterona es liposoluble. Entonces, la aldosterona, ¿qué es lo que pasa? Como es liposoluble, atraviesa por difusión la membrana a la célula tubular, ¿ya? Y al atravesar, activa, ¿ya?, la maquinaria celular y promueve la activación de las bombas ¿de quién? De sodio y potasio. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Bombea sodio hacia afuera, ¿sí?, de la célula, sodio hacia afuera de la célula y ingresa ¿qué? El potasio hacia adentro. Pero entonces, si estas bombas de sodio y potasio generan gradiente de concentración de sodio dentro, porque al sacar el sodio de la célula, ¿qué pasa? Dentro de la célula empieza a quedar menos sodio. Entonces, ese sodio que está en la futura orina es absorbido por transportadores. Listo. Entonces, la aldosterona ingresa, empieza a activar todas las bombas de sodio y potasio. Y al solo activar las bombas de sodio y potasio, el sodio empieza a ingresar de la orina futura hacia la sangre. Eso quiere decir, empieza a retener ¿qué? Sodio, ¿ya? Y esta misma célula expulsa ¿qué? El potasio. Así es, ¿ya? Y listo. Al retener sodio, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Ya? El agua, por si acaso, no va a atravesar esta célula. Imposible. No lo hace. ¿Pero qué hace? El agua está aquí, de la futura orina, ¿o no? Esta agua va a atravesar por el espacio intercelular, por los intersticios. Y por ósmosis va por segunda intención, entre comillas, por la arteria, también se va sobre el agua. ¿Listo? Y está lo que hace. Entonces, al retener sodio y llegar el agua nuevamente al torrente sanguíneo, ¿qué es lo que hace? El volumen sanguíneo sube, ¿sí o no? Ahí está, aquí está reteniendo agua y el sodio arrastra agua. Entonces, sube el sodio y sube el agua, entonces aumenta la volemia. Si aumenta la volemia, aumenta la presión arterial, ¿o no? Listo, ahí está el sistema renal. ¿Preguntas? ¿Por qué lo tiempo no sabe? ¿Por fin has entendido?